diferenciar es que si vemos una mujer decimos a esta la vamos a leer y a este porque tiene nombre de hombre, ¿no? No es así como funciona, cada una de nosotras tiene lecturas diferentes, pero particularmente con libros Difortipos decidimos que fuera un statement político, que fuera nuestra forma de contribuir a la visibilización del trabajo intelectual femenino. Entonces, sí nos ha tocado muchísimo que nos digan, bueno, es que yo no leo mujeres, yo leo personas. Es algo que me ha tocado mucho escuchar y me da mucho gusto. Entonces yo les pregunto, bueno, qué bueno que lees personas, ¿cuántas mujeres has leído? Y no te sabe nombrar alguna, o sea, no, dice, no, es que yo leo personas, pero bueno, de esas personas, ¿cuántas son mujeres o cuántas se definen o se asumen como mujeres? Y te dicen 3. Una vez me tocó uno de filosofía, me dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, todos los filósofos que me han formado son hombres. Y dije, bueno, pues ahí tienes una clave de que tal vez pues deberías de diversificar tus lecturas y darle pues una contribución. Entonces, yo al menos lo explico de la siguiente manera. Nosotras somos booktubers, todas hacemos videos en YouTube. Excepto Nea, pero Nea también hace trabajo de reseñas en internet, entonces es un poco similar, solo que ella lo hace por escrito. Y pasa algo muy curioso actualmente con el boom que se hizo como de la young adult, de la literatura, y hay una discusión respecto a que en todas las librerías encuentras young adult y encuentras literatura escrita por personas estadounidenses, la mayoría de lo que se ha hecho, John Green, Cassandra Clare y todas estas voces estadounidenses o en lengua inglesa. Entonces la gente cree que porque nosotros encontramos en las librerías a estos autores es porque son buenos autores, o sea, cree que no hay un proceso de selección editorial detrás. Entonces yo trato de explicarle esto a la gente cuando les explico por qué leo mujeres. O sea, siento que es un poco similar a la young adult. Hay muchísima literatura infantil y juvenil bellísima escrita en español. Actualmente creo que México tiene un boom de escritores que están haciendo maravillas con esto, pero se conoce menos que como hacemos a J.K. Rowling o a la de Crepúsculo de Stephanie Meyer, ¿no? Entonces, creo que es algo similar con las mujeres. Hay un proceso de selección detrás que nosotros como lectores no nos damos cuenta. Creemos que porque ya está en la librería hay una especie de libertad en que tú tienes como para decir, esto sí me gusta y esto no. Pero la verdad es que si ustedes van a cualquier Sanborns, los bestsellers que ven ya son seleccionados. O sea, hay un proceso de editores, correctores y demás que trabajan en una editorial que deciden que esos libros van a ser bestsellers. Entonces, algo similar sucede con el trabajo de mujeres y creo que por ahí yo puedo explicarlo. No sé si alguno de ustedes tenga algún argumento similar, pero yo lo comparo mucho con el young adult, porque siento que a veces muchos jóvenes dicen, es que si está en la librería es porque es bueno, pero pues eso es como, es como pues dudoso, ¿no? Tendríamos hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, exactamente, pero si tú eres consciente de eso, si tú dices, quiero leer una obra infantil o una obra juvenil, pues le investigas y saber qué han dicho de esto, o sea, no nada más te vas como directo a la librería. Algo es similar con nuestro proceso, decimos, quiero leer, quiero diversificar mis lecturas, voy a investigar a quién puedo leer, a qué mujeres están haciendo cosas diferentes que a lo mejor no se conoce tanto, pero que lo están haciendo. Entonces, sí. Bueno, sobre el argumento de lo que estaba de que yo leo personas, no me fijo en el género, pues muchas veces no nos damos cuenta, pero todos crecemos ya con una, bueno, en inglés le dicen bias, o sea, creces ya con una idea predefinida, lo que ves en la escuela, lo que te enseñan, es como tus ideas predefinidas, tus opiniones predefinidas, y al buscar lecturas, pues buscas algo similar, ¿no? A lo que te gusta, a lo que te han enseñado, a lo que conoces, y muchas veces cuando solo has leído lo que pues creo que en la escuela yo solo leía Sor Juana, de mujeres. Yo solo leía Sor Juana, entonces muchas veces buscas cosas que se parezcan a lo que conoces que ya te gusta, y cuando vas a una librería y cuentas cuántas mujeres hay en literatura fantástica juvenil, o cuántas hay en ficción, o cuántas hay en thriller, o cuántas hay en romance, pues siempre hay un sesgo
por ejemplo, en romance siempre hay más mujeres porque se considera un género menor. Se considera un género menor, y en thriller siempre hay más hombres porque dicen que es que las mujeres no saben escribir thriller. Entonces siempre que vas a una librería, una biblioteca, un lugar, encuentras esas diferencias entre los géneros y no te das cuenta. Si no eres consciente, no te vas a dar cuenta, como Gina, que cuando buscó en su librero había 98 hombres y 2 mujeres. Entonces, pues es más o menos darte cuenta y decir, es que quiero diversificarme, quiero buscar otras cosas e investigar, como decía Ani. Yo, hablando de mi experiencia también como lectora, booktuber y también como parte del colectivo de libros bifórticos, puedo ver un gran cambio en mis hábitos de lectura. Por ejemplo, mi canal de Booktube tiene más de 2 años, 2 años y medio más o menos. Pero al principio yo no estaba consciente de esto, de hecho ni siquiera conocía Booktube para empezar. Entonces, cuando me adentré en la comunidad, empecé a ver contenido súper variado, pero a lo que llegué primero fue a las reseñas más comerciales, a la literatura juvenil, que digo, no es que no me guste, pero en ese momento no era algo que me atrajera tanto. Y bueno, después tuve la suerte de conocer canales como el de Abril, como el de Alejandra, como el de Lili, que no está aquí, como el de 313, que daban a conocer lecturas pues distintas, lecturas más acorde a lo que yo buscaba. Y luego, ya totalmente adentro de la comunidad, me di cuenta de que había iniciativas como no sé si han escuchado el hashtag Leo Autoras Octubre. Es una iniciativa que consiste en que todo el mes de octubre se le dedique la lectura a mujeres de distintas partes del mundo. Esta iniciativa la comenzó un colectivo que se llama La Nave Eterna, ¿sí? No, La Nave Invisible, La Nave Invisible, y bueno, son unas personas de España que decidieron hacer esto precisamente porque se dieron cuenta de la problemática de la visibilidad de las mujeres en la literatura. Y en un inicio no sabía muy bien a qué se referían, hasta que hice el mismo experimento del que les hablaba mis compañeras anteriormente. Me fui a mi estantería, que no es demasiado grande, no acostumbro a acumular muchos libros, y me di cuenta que no tenía demasiados autores y que no conocía autoras. Entonces, creo que ahí lo que pasó en mí es que dije, pues me estoy cerrando una puerta, ¿no? Estoy resignándome como compradora de las librerías a comprar lo que hay, lo que tengo aquí enfrente, pero no estoy yendo más allá. Y es como cualquier otro producto en el supermercado, lo comparo pues, absurdamente, si quieren ustedes, con un chocolate, ¿no? O sea, si nada más tengo un Snickers enfrente, pues igual es lo único que existe, ¿no? Pero en realidad hay muchos más productos, más chocolates del mundo que yo me estoy pues negando porque simplemente no los conozco. Entonces, por un lado pienso que no es tampoco nuestra culpa en un principio, o sea, quizá no somos conscientes al principio de este problema, pero una vez que estamos en esto, ¿no? Que nos damos cuenta, pues es una responsabilidad, porque como todo, si no le damos, si no apoyamos, si no damos difusión, pues entonces las cosas van a seguir igual, ¿no? Y vamos a cerrarnos esta oportunidad de conocer propuestas súper interesantes vistas desde una perspectiva femenina que siempre va a cambiar por completo a la experiencia masculina. Y como lo decían también anteriormente, no es que discriminemos hombres, simplemente estamos haciendo algo más por conocer nuevas propuestas. Y otra cosa que quería añadir es, muchas veces, o algunos me dirán, no, pero es que yo conozco a autoras noveles famosísimas, muertas. Sí, o sea, noveles muertas. Bueno, de todo, es que sí, o sea, las noveles todavía son es coma, era coma. O sea, porque me refiero a que o conocen autoras muertas, muy famosas, o conocen autoras noveles, pero porque han llegado a un nivel muy arriba, ¿no? Y se quedan en eso. Entonces me puedan decir, no, pues yo conozco a fulana o a sultana,
pero ¿cuántos nos preocupamos por buscar autoras vivas, autoras o en general autores mexicanos que están aquí mismo, ¿no? Hoy, ahora? O sea, esa es otra preocupación que a mí personalmente me pica la curiosidad, y pues colectivos como este y como otras iniciativas en internet dan precisamente la oportunidad de llegar un paso más allá. Creo que, creo que es importante que hayan este tipo de reuniones, porque así como que nos vamos enterando, nos damos cuenta que a veces cuando buscamos un libro nos vamos por el título y no por el autor. A mí me ha sucedido. Normalmente, ahorita de hecho, pues me estoy dando cuenta de eso, porque sí, tengo muchos libros en mi casa, pero pues es por los títulos, no los autores, ni tomando en cuenta de qué género sean. Y pues esto es importante. De hecho, creo que voy a visitar sus canales para... Sí, tenemos como en Goodreads o en alguna de nuestras páginas. Bueno, pronto ya vamos a tener nuestra página de internet. Nea aquí nos está apoyando con eso. Pero la idea es eso, o sea, simplemente darles nombres y decirles, pues, si te gusta la ciencia ficción, hay alguien que que escribe ciencia ficción. Si te gusta el terror, hay alguien, y no nada más como... o sea, sí hay autoras que tienen mucho renombre, por ejemplo, Ursula K. Le Guin, que aún así siento yo que no tiene el mismo renombre que a lo mejor Asimov o Ray Bradbury, y sin embargo es una mujer que llegó muy lejos en la ciencia ficción, una mujer talentosísima, brillante, que mucha gente no conoce. Lo que yo quería decir, por ejemplo, de que decía ella es, a mí me pasó algo muy raro, cuando a mí me cayó el 20 de que no estaba como entendiendo yo estudié letras, y pues siempre, como los autores que yo estudié en la carrera eran autoros, le digo yo, porque hago como un análisis de digamos, los programas de lectura que yo llevé, y eran puros hombres. Por ejemplo, llevé un seminario de novela negra, y yo juraba que la novela negra solo le escribían hombres, o sea, según yo. O sea, no sé por qué ni siquiera leía Agatha Christie, o sea, que es una mujer que mucha gente conoce. Pero cuando ya me cayó a mí el 20 de que estaba haciendo algo mal, fue cuando me di cuenta que Mary Wollstonecraft era la mamá de Mary Shelley. O sea, Mary Wollstonecraft es una mujer que hizo los derechos de las mujeres, una de las primeras feministas, etc. Y cuando me di cuenta que era la mamá de Mary Shelley, que obviamente tiene el apellido de Shelley de su esposo, dije yo, o sea, ¿a qué punto yo he como invisibilizado? Porque eso le llamo yo, o sea, que no me doy cuenta de que son mujeres que tienen toda una historia, y es interesantísimo la forma en que, por ejemplo, influyó en Mary Shelley para que Mary Shelley se convirtiera en una de las pioneras de la ciencia ficción y el terror, que Frankenstein eso es. Y yo leí Frankenstein mucho después de haber terminado la carrera, que me imagino que en algún punto debía haberla leído. Entonces me impresiona mucho eso, o sea, que sé detalles de otros autores muy a fondo, o sea, como cuando Vargas Llosa le pegó a Gabriel García Márquez, ese tipo de detalles, pero no sabía que Mary Wollstonecraft era la mamá de Mary Shelley. Entonces a mí sí me impactó mucho, y dije, bueno, ya tengo que cambiar como mis hábitos, y para mí se ha sido toda una experiencia muy diferente. Y allá a nivel personal, o sea, yo nunca me identificaba con personajes femeninos, como por ejemplo los más famosos, que son Madame Bovary, Ana Karenina, que las dos terminan en suicidio y son personajes creados por hombres. Nunca me sentí identificada, o sea, para mí mi maravilla era Jane Austen, porque yo veía a Elizabeth Bennet y algunos personajes femeninos que tiene ella que me gustaban mucho y que me causaban bastante risa. Entonces, cuando empiezo a cambiar mis hábitos de lectura, me doy cuenta que hay muchos personajes femeninos con los que sí me puedo identificar, y que no están en los cánones de la literatura, pero que están ahí, y que digo, wow, ¿cómo me pude haber perdido tanto tiempo? O sea, incluso autoras clásicas, por ejemplo, como Anne Radcliffe, yo no la conocía, la conocí hasta hace poco, y creo que además, en particular lo que decía esta Jimena, de leer autoras que están escribiendo ahorita, siento que muchas mujeres se quedan a medio camino de querer ser escritoras porque no ven esa oportunidad. Si no eres
J.K. Rowling ya no eres nada, o sea, ya no llegaste a ese nivel de éxito. Entonces, siento que empezar a visibilizar autoras que están teniendo, que son talentosas y que están escribiendo en este momento, como mencionaba la Fernanda Melchor, pues sí es como una forma de decirle a las editoriales, hey, estoy leyendo a estas mujeres que son talentosas, dale oportunidad a más mujeres que sean escritoras. Entonces, eso se me hace importante. El punto aquí es entonces enfocarnos básicamente en escritoras o más bien pues si lo feministas. dices, o sea, más bien estamos haciendo una invitación, Okay. porque creemos pertinente e importante leer más mujeres y ver cómo se transforma tu perspectiva sobre el mundo, porque cualquiera podría decir, yo he leído libros súper maravillosos y pienso sobre la vida de tal manera porque esos libros han influido en mí, ¿no? ¿Cuáles libros? No, La Ilíada, La Historia Interminable y Los Miserables. Ah, ok, está muy padre, está genial, pero ¿qué te parece si conoces a Úrsula K. Le Guin, a Cornelia Funke o a Yoconda Belli, ¿no? O sea, también es como complementar una idea. Y algo que me gusta mucho de Libros de Four Tipos, que es que, aparte del feminismo, que ahorita vamos a tocar un poco más esa vertiente, es que somos booktubers y por tanto nos asumimos como lectoras. O sea, leer es una de nuestras más grandes pasiones. Yo no concibo la vida sin leer, por ejemplo. Entonces, algo que yo quería poner sobre la mesa era la libertad que te da como lector poder elegir lo que tú quieras leer, ¿no? Eso me parece muy, muy importante y muy valioso porque genera, bueno, yo hablo por mí. Cuando era más pequeña, no tenía ni idea de que existía, por ejemplo, el Young Adult o los bestsellers. Como mis papás son maestros, ellos llevaban una vía un poco más rígida, ¿no?, sobre lo que eran buenas lecturas. Y son un montón de estigmas y prejuicios que como lectoras hemos tenido que derribar, ¿no?, con respecto a la lectura. Entonces, de que no todos los libros son buenos, los bestsellers son pura porquería, los libros para niños y jóvenes mejor ni los toques, ese tipo de ideas. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que esos no son más que creencias y que yo como lectora tengo el poder de elegir realmente lo que quiera, así quiera leer a 50 sombras de Grey, así quiera leer, no sé, cualquier otro libro, pues es mi decisión. Claro. Cuando en BookTube empezamos, porque también fue una tendencia, que muchos booktubers dijeron, ay, sí es cierto, casi no he leído mujeres, voy a leer más mujeres, ¿no? Voy a ponerme la meta de leer muchas mujeres este año. Cuando empezó a hacer eso, hubo muchísimo ataque, ¿no? Como que decían, no, ¿cómo te atreves? O sea, uno debe, por eso yo mencionaba el argumento al principio, ¿no? Uno debe leer los libros porque te gusta leer y porque quieres leer grandes historias. Pero yo, para rebatirlo, bueno, aparte de todo lo que nos has dicho, que me parece muchísimo mejor dar ese argumento que el que yo voy a dar, pero también es válido el que yo voy a dar, y es que pues déjame, o sea, es mi derecho como lector, ¿no? O sea, ¿a ti en qué te afecta o te beneficia que yo lea hombres o que lea mujeres o que lea, no sé, un año, por ejemplo, yo me puse la meta de leer pura poesía, ¿no? Y dije, pues nadie te lo hizo. Nadie me dijo nada, es lo mismo, este año quiero leer puras mujeres, pues es mi bronca, ¿no? Entonces, no es una imposición para nada, es una invitación a que conozcan muchísimas autoras, si quieren vamos a platicar de ellas, pero no sé si alguna de ustedes quiera ahondar más sobre nuestras ideas sobre las libertades del lector, o ya nos metemos a nuestra experiencia como colectivo y nuestra vertiente feminista. Bueno, sobre lo de las libertades del lector, tú decides qué leer, tú quieres leer, pues resulta que en el canon literario de las buenas lecturas, cuando te pones a revisarlo, encuentras una mujer o dos, y a menudo es Jane Austen, ¿no? Por ejemplo, Emily Bronte o su hermana Charlotte Bronte, y te encuentras a George Eliot, que era una mujer que todo el tiempo publicó bajo el nombre de George Eliot para poder publicar y que no le dijeran nato. Entonces te encuentras como a dos mujeres, y de ese canon literario que se supone que es la mejor literatura del mundo, todo lo estás viendo desde los ojos de los hombres, y además son casi puros hombres europeos, estadounidenses, pocos latinoamericanos, pocos asiáticos. Entonces todo lo ves desde una perspectiva de la mirada masculina. Te estás perdiendo todo el resto del mundo. Entonces por eso arguimos que
que tenemos derecho a elegir qué leer y a buscar qué leer y a buscar qué queremos, qué estamos buscando en los libros, qué queremos obtener de ellos. Y muchas veces, después de cuando empiezas a leer a mujeres o cuando empiezas a leer, y no solo a mujeres, cuando empiezas a leer, por ejemplo, a los latinoamericanos, te das cuenta de que su punto de vista es totalmente diferente al que tenía cualquier europeo. Y pasa igual con las mujeres, su punto de vista y su manera de escribir sobre algunos temas suele ser muy diferente a cómo van a tratar ese tema otros hombres. Entonces, por ahí más o menos va mi argumento. Esto me parece muy interesante porque de esta manera puedes como comparar, bueno, Leonora Carrington vivió, o más bien es europea, era europea, y vivió aquí en México. Entonces se podría también como que visualizar pues cuál era su punto de vista en su país y el que obtuvo aquí, ¿no? Sí, eso es muy bueno. Pues es un cambio de perspectiva, pues cada autor tiene su punto de vista y muchas veces ese punto de vista tiene mucho que ver con de dónde proviene, cuál es su historia y pues la historia de su vida. Muchas veces eso es lo que hace que se forme su punto de vista. Claro, por ahí va cambiando la cosa. Yo quisiera hacerles una invitación porque en su momento yo dije, bueno, quiero leer autoras, pero no conozco muchas autoras, o conozco así, ¿no? En comparación con todas estas listas de 100 libros que tienes que leer en tu vida antes de y claro, y aparecen tres mujeres, ¿no? A mí que me gusta la ciencia ficción, pues es como que un mundo súper lleno de hombres más que mujeres. Entonces también dije, uy, pues la tengo difícil, ¿no? ¿De dónde voy a sacar información? Obviamente investigando, pero una gran ventaja de YouTube es que ustedes pueden irse a un montón de canales y encontrar muchísimas recomendaciones, y les aseguro que su lista se va a volver interminable, la lista de libros por leer. Y pues eso, pueden ir o sea, ya sé que parece pues anuncio, ¿no? Comercial y publicidad, pero pueden ir a las redes sociales del colectivo y checar en Facebook, por ejemplo, las tarjetas que se están subiendo de octubre, ¿no? El hashtag se llama Mujeres del Terror, y bueno, ahí estamos compartiendo autoras de este género que también... creativa. Bueno, sí, mujeres que destacan en el género del terror. Y también en Booktube, o sea, lo digo una vez más, ¿leo autoras o leo autoras octubre? Yo, por ejemplo, cuando vi la iniciativa Leo autoras octubre, dije, bueno, ¿y por qué solo un mes, no? ¿Por qué en octubre nada más? O sea, yo quiero leer más, o sea, quiero conocer más. Y créanme que de los libros que llevo, no los tengo contados, pero sí creo que este año me estoy enfocando a leer más autoras. Me estoy llevando muchas sorpresas. No estoy dejando de leer hombres, por supuesto que no, pero creo que durante todos mis años como lectora pues, siempre había predominado las lecturas de hombres. Entonces eso, ¿no? Que busquen en internet, que se documenten y se van a encontrar muchísimas sorpresas, y que no se vayan con lo primero de los buscadores, porque evidentemente siempre va a ser lo más fácil llegar por lo más famoso. Sí, eso de investigar creo que es muy importante, porque como les digo, cuando yo empecé a pensar, ok, necesito leer mujeres, y empezaron a decir, bueno, voy a empezar a leer Jane Austen. Yo nunca la había leído, solamente había leído Mujercitas. Entonces dije, bueno, Orgullo y Prejuicio. Y de ahí dije, bueno, veo que en el canal de Abril se recomienda mucha literatura infantil y juvenil. Yo tenía en mi mente, no, yo no puedo leer libros de niños, yo estoy grande. ¿Por qué voy a leer eso? O sea, soy grande, soy mayor. Entonces, de repente empiezo a leer autoras de literatura infantil y juvenil, y me quedo así de, wow, ¿qué es esta maravilla? Terminaba con moco tendida, acá chillando, y yo no puede ser. Y mi hermana, que aquí está presente, me ha visto llorar y me dice, ¿qué pasó? Y yo, es que el personaje de no sé qué. Y me ponía así, y empezó a diversificarse mucho mi lectura. Y no solamente también autoras, como dice Jimena. Empecé a conocer autores que también escribían literatura infantil y juvenil, como Toño Malpica, que tiene unos libros muy buenos. Y entonces empezó así a crecer mucho mi lectura, y empecé a quitarme prejuicios, porque yo también decía, ay, guaca, de fantasía, no quiero ver vampiros que brillan a la luz del sol y no sé qué. Pero leer fantasía distinta, desde el punto de vista de las mujeres, también empezó a cambiar ahí un poquito
mis prejuicios que yo tenía. Y dije, wow, ese libro de fantasía es muy bueno, y también me daba el derecho de elegir también leer también autores. Pero si yo no hubiera empezado a leer autoras, no hubiera conocido a otros autores mexicanos, peruanos y varios que he conocido gracias a esta iniciativa que empezó. Entonces, eso lo que dicen es una invitación. No lo estamos diciendo a fuerzas tienen que leer mujeres porque ya basta de los hombres, es el momento de las mujeres. No, simplemente es que ustedes se den la oportunidad de, ok, bueno, creo que voy a investigar un poquito, ser minuciosos y darse la oportunidad de, bueno, a ver, escritoras de ciencia ficción. Cuando ustedes escriben escritoras de ciencia ficción, el buscador se los cambia por escritores. Ahí están escritores de terror y te lo cambian. Quisiste decir escritores y tú así de no, quise decir escritoras y el buscador así de no. Entonces ahí empecé a investigar por tu cuenta. Es muy importante porque si nada más te quedas con lo que hay en las bibliotecas o hay en los videos famosos de ay, este es el libro bestseller, vamos a leerlo. No, tú también tienes que hacer un poquito de tu trabajo lector. Creo que es tu labor también un poquito investigar para ver qué descubres y cambia un poquito tu manera de pensar, porque yo pensaba muy distinta como pienso ahora y ha sido menos de un año de que las conocí. Entonces, en verdad, mis lecturas de antes a ahorita digo, wow, qué distinto he pensado y qué personajes me gustan ahora. No, es que quería mencionar un poco respecto a Booktube, porque a lo mejor muchos de ustedes, no sé si lo conozcan la plataforma. Booktube es gente que hace videos sobre libros en YouTube. Y volviendo un poquito a la idea de nuestra política como grupo, es que precisamente conocemos cuáles son los autores más leídos en Booktube. El autor más leído en México es Benito Taibo, y libro que saca, libro que se convierte en bestseller en Booktube porque lo aman, lo adoran. Y ok, Benito Taibo pues es Benito Taibo, pero y igual, la mayoría de las lecturas que se hacen son lecturas estadounidenses, son lecturas de autores gringos, John Green y otros, que bueno, yo casi no conozco, pero a lo que iba con esto es que hay como muchas ramas en cuanto a las escritoras de invisibilización. O sea, obviamente J.K. Rowling no está invisibilizada y es una de las mujeres más ricas del mundo. Pero hay otras mujeres que le traspasan otro tipo de cosas, mujeres que son latinoamericanas, mujeres indígenas, mujeres que no tienen acceso a ciertas, al dinero fácilmente, ¿no? Entonces, nuestra idea de hacer Booktube también es hacer promoción de autoras que necesitan promoción. O sea, nosotros no vamos a hacer un círculo de lectura de J.K. Rowling porque la verdad, la menciono porque es la más famosa y porque digamos que tuvo suerte, porque no todas las mujeres que hacen fantasía llegan a lo que ha llegado J.K. Rowling, por eso la admiramos y la queremos y aquí todas somos fans de ella. Sí. Pero lo que vamos es que de ella no vamos a hacer un círculo de lectura, porque sabemos que ya mucha gente la conoce. Queremos dar a conocer nuevas voces o voces que le traspasan otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conocí a Yoconda Belli gracias al libro Before Tipos y Abril la sugirió, y cuando conozco la historia de Yoconda Belli, su vida en Nicaragua, la revolución en Nicaragua, y me doy cuenta de muchas cosas que yo en Nicaragua no lo tenía, de verdad, no lo tenía presente. Entonces, cuando me doy cuenta de todo el movimiento sandinista y todo de lo que habla su literatura desde un punto de vista femenino, para mí fue como de que, wow, esto es de los mejores libros que he leído y no tengo mucho de conocerla. Entonces, creo que también es importante eso, ¿no? O sea, recalcar que el libro Before Tipos busca también darle voz a voces que no tienen. O sea, sí. Entonces se enfocan, perdón, sobre todo en latinoamericanos. Sí. Es nuestra idea y fue algo que nació con el tiempo. ¿Y cómo miden ustedes? O sea, ustedes son grandes promotoras porque son grandes lectoras, pero independientemente de eso, ¿cómo miden ustedes lo que ustedes están promoviendo? No es el leer a autoras, básicamente creo que es latinoamericanas, ¿no? ¿Cómo miden ustedes si su colectivo va subiendo? Que yo pienso que sí, pero ¿cómo lo miden? ¿Cómo llevan los números? Pues soy yo. Gina es nuestra integrante más reciente. Yo era la más fan del mundo, en verdad. No me perdí
wow, van a hablar de este libro y me puse a investigar y lo busqué en electrónico y fue pirata, lo siento mucho, pero lo leí y me ponía así. ¿Pero tienen alguna medición? Pues tal vez los interacciones, los likes de las redes sociales, los mensajes que nos llegan, los mails, los La gente que tweets. conocemos. Tal vez eso pueda ser un referente, pero como tal sería interesante igual después hacer una especie de censo. Pero algo, ¿no? Algo en el que pudiéramos interactuar y cuantificar. Pero creo que es algo que va a la alza, definitivamente. Y es de lo que yo quería también hablar, de nuestra experiencia como colectivo. Porque esto de que ahorita nos estamos enfocando más a latinoamericanas no tiene mucho en realidad. Empezamos nosotras porque algunas empezaron a entrarle muy intenso al feminismo. Y otras como yo estábamos ¿no? ¿Qué es eso? Auxilio. Y digo, yo las aprecio porque son mis amigas y todo eso. Pero ¿por qué están hablando de esas cosas? No sé, muchas personas sé que como yo teníamos mucho miedo, o algunas lo tienen todavía, ¿no? A asumirse realmente como feministas. Entonces, Libros Disruptivos, en un principio, aunque yo no me asumiera feminista, sabía que con ellas estaba a salvo, que podría yo decir lo que fuera, bueno, sí, y aparte aprender, ¿no? Que eso es algo que nos caracteriza a todas, que estamos siempre ávidas de aprender y creo que todos aquí, y todos en general. El punto es que cuando nació Libros Disruptivos, al principio no teníamos idea de que algún día íbamos a estar aquí platicando sobre esto. O sea, fue solamente como un momento de quiero platicar con mis amigas, las que me escuchan y las que me pueden orientar mejor, en diferencia con otras personas que, pues no sé, tienen otra forma de ver la vida que no comparto mucho, ¿no? Siempre mediante el ataque, siempre mediante el juicio, siempre mediante otro tipo de cosas. Entonces, cuando surge la idea, porque varias de ellas les digo que estaban emocionadas con el feminismo, dijeron, ay, hay que leer un libro de feminismo. Y yo decía, pero uno fácil, ¿no? Uno que sea así como no radical, esas cosas. Y ya no recuerdo la verdad cómo pasó. Entonces alguien sugirió el libro de Chimamanda, o sea, por eso Chimamanda no es latinoamericana, no es africana, entonces que quisiera ser más puntual de dónde es, porque no me gusta. ¿De dónde es Chimamanda? De Nigeria. Nigeria. Entonces, su libro que se llama Todos deberíamos ser feministas. Y en realidad es la transcripción, por así decirlo, de un video que tiene en YouTube, lo pueden ver, dura 15 minutos. ¿Se llama así, Chimamanda? Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Una plática de té. Una plática de té. Bueno, cuando leí eso, es un libro muy amable, muy introductorio, por decirlo menos. Dije, mira, pues si es este feminismo, pues claro, sí, tiene sentido. Pues, ¿cuál te imaginas? No sé, es que hay muchas ideas sobre feminismo. hay muchos prejuicios que... Hay muchos prejuicios que es algo, o sea, yo quería ponerlo sobre la Es mesa. un tema extenso ese. Sí, para que platicáramos sobre esa primera experiencia leyendo Todos deberíamos ser feministas y que a partir de ahí fue cuando dijimos, oye, estuvo muy padre la dinámica de leer el mismo libro todas juntas, que también merece su propia conferencia, La maravilla de las lecturas conjuntas. Y aparte, tener la dicha de poder compartirlo con nuestros suscriptores mediante una plática en vivo por internet, que yo creo que aquí encaja ya perfecto el nombre de lo que estamos haciendo, Leer Mujeres en el siglo XXI, porque qué dicha tan maravillosa poder platicar de un mismo libro muchas personas al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Es como, wow, gracias siglo XXI. Sí, una de las integrantes del libro Disruptivos vive en Alemania, entonces, pues ella fue también de las que empezó con nosotras, y pues eran hangouts que teníamos que hacer temprano por la diferencia de horario, y pues ahí estábamos todas, cada una en su casa, con su computadora, hablando de este libro, y sí es bien maravilloso, o sea, cuando lo piensas, o sea, todos hemos participado en círculos de lectura presenciales, pero cuando lo haces a nivel, porque es una forma de masividad, porque finalmente el video queda ahí y la gente puede seguir viéndolo y pueden ir llegando otras personas y comentarle, decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, o
gritarnos o decirnos groserías o felicitarnos. Hay de todo, pero para mí sí fue paralela mi experiencia del feminismo con Libros Bifortipos. Libros Bifortipos me ha ayudado mucho a crecer, porque aparte siento que me ha formado como una feminista teórica. Y a mucha gente como que le da un poco de miedo eso, pero para mí leer teorías sobre feminismo de la mano de personas que a lo mejor no están de acuerdo conmigo o que sí están de acuerdo conmigo, me ha ayudado mucho para entender un feminismo mío y latinoamericano en este momento, ¿no? O sea, dónde vivo, cómo actúo, etc. Entonces, yo no me asumía feminista porque yo decía, me acuerdo, una vez me preguntó un amigo que por qué no era feminista y le dije, es que yo no tengo los argumentos para decir que soy feminista. Yo tenía mucho miedo de que si alguien viniera y me preguntara que por qué era feminista y yo no supiera responder, pues no, qué vergüenza, o sea, no voy a poder decirles esto. Entonces, esa siempre estuve como en el closet y hasta que me sacaron por internet, porque internet es un lugar muy bonito, pero también es un lugar muy feo. Entonces, tienes que tener como el estómago a veces para ser feminista en internet. Entonces, bueno, me sacaron a la fuerza y a la par yo dije, pues si quieren que sea feminista, pues me voy a informar. Y así fue como empecé yo a leer, empecé con artículos pequeños. Hay una página muy conocida entre feministas que se llama Everyday Feminist, que es una página gringa y son artículos muy pequeños sobre feminismo, sobre cosas diarias. Y luego salió en el grupo de WhatsApp de que deberíamos leer a Chimamanda, que deberíamos leer todos, deberíamos ser feministas, y yo dije, pues está muy padre. Y para mí se fue como conjuntando todo esto, o sea, mi experiencia como mujer, como feminista individual y como feminista en un colectivo. Entonces estuvo muy padre porque siento que me han ayudado a crecer, a aprender, a deconstruirme. Sé que es una palabra así como que a mucha gente no le gusta, pero sí siento que he dejado como prejuicios de lado, abrazado otras cosas y te ayuda muchísimo también para entenderte como mujer. O sea, lo que o sea, es normal tener miedo, es normal tener vergüenza, es normal cuestionarte y decir, tal vez no estoy haciendo las cosas bien, pero pues es parte del proceso. Claro. Bueno, una preguntita. Entonces, ustedes es una comunidad que se llama BookTube. Bueno, BookTube es como, está bien raro porque YouTube, o sea, todo el mundo somos youtubers, o sea, youtubers son la gente que hace videos en YouTube, pero curiosamente la única comunidad en YouTube que tiene nombre específico es BookTube. O sea, es gente que habla sobre libros, porque hay gente que habla de cocina, de maquillaje, videojuegos, y ninguno de ellos tiene un seudónimo particular. Pero los que hablan de libros sí, siempre me ha dado curiosidad de eso. Entonces ahí las encontramos, segurito. En BookTube, en YouTube, bueno, en Google, está en Google, basta con tuitear libros bifortipos, libros B4 tipos, y ahí salen todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter y Goodreads. Y aparte cada una de nosotras tiene su propio canal y blog. Y bueno, ahorita que regrese mi idea sigo. Nosotros tenemos un canal de YouTube oficial que sea de libros bifortipos, pero cada una tiene su canal o su blog, y entonces los HOs o los hangouts en vivo mensuales se hacen en distintos canales, nos los vamos turnando. Entonces creo que es más fácil entrar al Facebook, por ejemplo, de libros bifortipos, o al Twitter, para que desde ahí ya se vean los canales de cada quien. Muy bien. Somos 15, somos 15 bastante, chicas. Aquí estamos presentes solo la tercera parte. Hay 2 chicas en Aguascalientes, en San Luis Potosí, Campeche y Alemania. Ajá, somos, y esperemos juntarnos De Morelos. y de Morelos. Libro bifortipo significa, es un juego de palabras. En inglés, bros before hoes significa hermanos antes que perras o de que zorras. Y es como una frase que se hacen entre hombres diciendo su hermandad respecto antes de andar con mujeres que son libres sexualmente. O sea, está muy extraña, pero es una frase muy común que se dice, ¿no? De que, claro, antes de que llegue una mujer y nos separe, somos hermanos, somos camaradas. Entonces nosotros decidimos modificarla, dijimos, no. Entonces hay muchas frases similares, está la de caguamas before dramas, o sea, como así, pero nosotros quisimos, tacos before vatos también es otra, y nosotras quisimos ser libros before tipos, o sea, con esta idea de que los libros...
Pues es como un juego de palabras de que los libros antes que los tipos. La educación antes del matrimonio. O sea, se refiere al género, ¿no? Ajá, Ok, Sí, perfecto. Es un chiste, es como está nuestro chiste. pegando de los de ella. Ajá, es como un chiste un poco que a lo mejor hay gente que lo puede entender y decir, ay, los odiamos, pero en realidad es un juego entre nosotras, ¿no? Es como que los libros nos han unido, o sea, nos han unido muchísimo. Las lecturas nos han hecho ser amigas y aprender juntas, entonces, pues, sí. Hemos leído bastantes, bueno, muchos. Bueno, sí, libros, suficientes libros en nuestros círculos de lectura. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes de todos los libros que hemos leído desde hace 2 años que fue con Chimamanda, bueno, casi 2 años, poco menos todavía. De ahí, ¿cuál destacarían? Y creo que también para que sepamos más o menos cuál ha sido nuestro acervo como colectivo y que a partir ya del mes pasado, o ya algunos meses atrás, que ya nos estamos enfocando más en latinoamericanas, porque nos dimos cuenta de eso. Bueno, yo particularmente lo descubrí cuando dije, leer un gran libro escrito por un hombre súper guau, ¿no? O sea, por ejemplo, yo amo La historia interminable con todo mi ser, es como, cada vez que la leo siento que así me expande el cerebro. Y después dije, se siente padre. Pero luego leer un libro escrito por una mujer es como que hay algo entre tú y yo, o sea, tú y yo sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero leer un libro escrito por una mujer y aparte latinoamericana es, oh my god, o sea, ¿qué? ¿Me estoy mirando en un espejo? O sea, para mí fue... Muchísimo, Sí, ¿no? muchísimo Porque, pues, más. como que hablas el mismo idioma. Entonces, uno que a mí me gustaría destacar, y ya se los gané, es el de Gioconda Belli, La mujer habitada. Yo conocí a Gioconda Belli hace muchísimos años cuando era una adolescente y la conocí por su poesía. Y me encantó su poesía porque es una poesía súper apasionada y tiene tiene mucha poesía erótica. Ahí les paso el tip. Y también tiene mucha música poesía de protesta. Entonces cuando yo conocí su poesía, me pasaba horas leyéndola, saboreándola, todo, ¿no? Lo que implicaba. También sabía que era novelista, pero nunca realmente me había atrevido a dar el paso a leer sus novelas. Hasta que con Libros Disfortivos, en una sesión de esas de ¿ahora qué leemos? Y yo Gioconda Belli, y les tuve que rogar, o sea, les rogué varios meses hasta que por fin se me hizo y leímos Gioconda Belli, La mujer habitada, y fue una de las mejores cosas. Bueno, así rápidamente, de los primeros libros que leímos, que no es latinoamericana, es una mujer negra estadounidense, es Alice Walker, leímos El color púrpura. Es una película también, pero... Y obra. Pero ese libro es uno de los libros que más me impactaron porque creo que yo lo veía desde un feminismo interseccional, porque es una mujer negra que a pesar de que se supone que ya no son esclavos en Estados Unidos, ella es esclava de su pareja. O sea, cómo es una novela escrita a manera de epístolas entre dos hermanas, dos mujeres negras, y cómo vas viendo el personaje, cómo va creciendo y a partir de contar su historia, ¿no? Y es una historia muy difícil, es una historia de abuso, de abuso de todo tipo, abuso sexual, abuso de poder, de los hombres hacia ella. Y habla de una época específica de Estados Unidos, y a mí me gustó mucho esa obra porque entendí cómo, a pesar de que se supone que ya habían luchado estas personas por una libertad, en realidad las mujeres negras todavía no tienen esa libertad porque las atraviesan otras circunstancias, que no nada más es ser mujer, sino también es ser negra. Entonces está el racismo, pero también está ser mujer y aparte ser mujer pobre, porque era una mujer pobre. Entonces tenía súper difícil la vida de esta mujer, y me ayudó a entender como muchos puntos que había estado leyendo sobre el feminismo interseccional de forma teórica, pero la novela me puso las cosas como más de frente y de verdad me impactó mucho leerla. Si pueden leer la novela, léanla, está muy bien escrita. Digo, yo la leí en español, me contaban que en inglés se ve la transición de cómo va cambiando el idioma porque va aprendiendo a escribir mejor la protagonista.
Entonces si pueden leerlo en inglés también sería una opción. No sé si todavía se consigue el libro, la verdad nosotros tuvimos que leerlo de internet porque ya no se consigue tan fácilmente, pero hay una película donde sale Whoopi Goldberg, ¿sí se llama ella? Pero definitivamente el libro, híjole, es buenísimo. Y la obra musical, las canciones hacen llorar, en serio. Es muy bueno. Bueno, yo para variarle, porque veo que están tomando mucho de literatura, yo quisiera recomendar un libro reciente que hicimos. Bueno, no lo hicimos nosotros, más bien hicimos la plática en vivo, y se llama Confesiones de una mala feminista, que es de Roxane Gay, una autora estadounidense negra, que habla a través de una serie de ensayos bastante introductorios, accesibles y entendibles para todo público, sepa uno del feminismo y quiera meterse más de lleno. Es muy recomendable porque analiza el feminismo desde su condición de mujer negra estadounidense, escritora, famosa, ¿no? con muchos privilegios, pero también como esa contraparte de sus problemas, viviendo en un lugar como el que vive. También relaciona mucho la cultura pop con el feminismo, películas, series, incluso la música. Entonces es súper variado, y creo que a pesar de que puede ser pesado leerlo así de corrido, porque es un libro bastante grande, como 300 páginas, creo que uno se la puede llevar así. Un ensayo, luego lees otra cosa, otro ensayo, lees otra cosa, como para despejarse un poco, porque algunos temas sí son medio pesados, en el sentido de que habla de violaciones, habla de mucho racismo, son cosas que a veces uno no digiere tan rápido como desearía. Bueno, básicamente son obras como que profundizan más en la historia acerca del feminismo, Sí, acerca de la mujer, ¿no? De todo ese contexto que ha vivido durante la historia. Sí, en general las lecturas que dijimos no todas son teóricas ni todas tienen que ser feministas, pero nos ayuda a entender un poco esa perspectiva tanto del contexto en el que vivía la autora que escribió X libro, sea literatura, poesía. Bueno, hasta ahora no hemos leído poesía, lo vamos a ir, pero sí Y es que normalmente no entendemos, no alcanzamos a entender bien de qué se trata el feminismo, ¿no? Hasta que pues nos metemos, como dicen ustedes, en algo pues que nos canalice un poquito más acerca de qué ha pasado con todo este tema. Sí, claro. Sí, es importante. Sí, por eso recomiendo porque es un buen paso, ¿no? Para entender de qué va el feminismo y relacionarlo con lo que estamos viviendo actualmente. Es algo que no nos va a hablar tanto de lo que pasó, del siglo, no sé qué. O sea, es algo cercano y actual. Bueno, Yo me encanta. Gracias. Bueno, yo les quiero recomendar una obra de teatro que creo que es mi libro preferido que leímos, El Eterno Femenino, de Rosario Castellanos. Y siempre lo menciono porque creo que sigue siendo mi preferido. Bueno, El Eterno Femenino es una sátira sobre la condición de la mujer en México, más o menos en los años 50, 60, 70 más o menos, que rescata pues todos los clichés de ser mujer en México, de ser la esposa, de ser una mujer profesional, de ser buena madre de familia. De ser buena madre, madre, de ser una mujer quedada, viuda, de ser la otra. Entonces rescata todos esos clichés, todos los estereotipos de ser mujer en México y lo que representa, y los hace sátira. Es una sátira muy divertida, pero también con su punto que te hace pensar cómo ha cambiado las condiciones de la mujer aquí y cómo siguen igual, en que siguen igual, qué estereotipos seguimos viendo, el ser buena madre, el ser una madre abnegada, todavía el estigma a ser la otra. Entonces, pues esa obra de teatro me gusta mucho. Yo voy a tratar de ser muy breve, porque esta es una experiencia que me pasa leyendo el libro. Fue mi primer libro feminista, es el de Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda. Yo iba muy tranquila saliendo de la escuela y me subí a la combi. Entonces iba con una amiga y esta amiga se bajó, y usualmente
mis papás casi siempre van por mí. Cuando me voy en combi trato de ir acompañada por el miedo de, ay, me va a pasar algo y estas cosas, ¿no? Entonces se baja mi amiga y va subiendo una chica, y antes de que esta chica suba, un señor la empuja y se sube él, ¿no? Y yo así de, ay, ¿qué pasa, no? Bueno, el señor se sube, se sienta a mi lado y se sienta así. La niña se iba a sentar acá en otro asiento y el señor se sienta así, normal, ¿no? Y yo, bueno, la chica iba temblando, así, pero temblando, se sentó hacia el fondo, muy así, muy atemorizada. Y yo venía leyendo Todos deberíamos ser feministas. Es un libro súper chiquito y yo venía así como que, wow, qué buena plática, está muy buena. Entonces, después esta chica se bajó luego, ni siquiera había pasado 5 minutos, y dijo, bajan, y ya, pasé su pasaje. Y justo cuando se iba a bajar, el señor abre la puerta y se iba a bajar y sin pagar. Entonces yo me molesté, que le cierre la puerta. Y le digo, no. Y me dice, ¿qué te pasa? Déjame bajar. Y yo le digo, no señor, no se puede bajar sin pagar, ¿no? Y me dice, ¿tú quién te crees, mujercita? Respeta a tus hombres. Cuando me empieza a decir esto, yo así de, no saben cómo me empecé a asustar. O sea, ahorita como que es medio cómico, ¿no? Pero en verdad en ese momento yo estoy como que, Dios mío, este señor está muy loco. Entonces de repente la chava me dice, es que yo bajo aquí. Y le digo, sí, permíteme, pero es que el señor no se puede bajar sin pagar. Entonces el señor se voltea, se pone sobre mí y me ahorca. Y yo así de, me quedé así impactada. Nadie en la combi estaba haciendo nada. Todos estaban así de, ya la va a ahorcar. No, todos estaban, nadie estaba ayudándome. Hasta yo nunca escuché cuando el conductor de la combi se bajó, abrió la puerta y agarró al señor del cuello y lo bajó. Y le dijo, discúlpate con la señorita. Y el señor le dijo, tú, ¿cómo se les llaman a los hombres que...? Mandilón, así le dijo, o sea, este término no me gusta a mí, Pero le dijo, tú, mandilón, defendiendo a esta mujer, bueno, como groserías, ¿no? Que yo no voy a mencionar porque están bien feas. Y yo así toda asustada, temblando, yo así, Dios mío, ¿qué cae? El señor me iba a ahorcar, entonces, cuando estaba así, yo dije, pues ahorita le doy una patada y a ver si me libro o algo. Se bajó el señor, se fue, y le dijo, págame, no te voy a pagar nada, págame. Le aventó 10 pesos en la cara y el señor se fue. La chica se bajó, ni siquiera me dijo nada, se bajó. El señor me dijo que sí estaba bien, le dije que sí, cerró la puerta y tardó un poquito en arrancar y yo estaba así de, ¿qué acaba de pasar? Entonces me doy cuenta que el señor se queda en la esquina esperando a la chica camina y el señor la empieza a seguir. ¡Qué miedo! El señor ya la venía siguiendo, por eso la chica venía temblando, de que el señor se subiera al combi. Y yo no pude decir nada porque de por sí yo venía muda, blanca, y estaba así de, ¡ay, Dios mío, qué acaba de pasar! Y arranca la combi y se siente una señora a mi lado y me dice, ay, no, hija, no te preocupes, así son los hombres. Y yo, así son los hombres. Yo venía enchilada, después de que se estaba como toda triste, yo dije, santo Dios. Y habían 2 chavitos al fondo, había 5 hombres en el fondo. Y había 2 chavos al fondo y yo venía con mi libro así, de todos deberíamos ser feministas, así como Biblia, así de, ¡oh Dios! Y ellos, ya estás feminista, por eso se defendió. Ay, no, yo venía muy enojada. Me bajé, llegué a mi casa, me subí llorando. Y la editorial de este libro me mandó el ejemplar. Pasó como 1 hora y mamá, hija, vas a comer, ya llegaron tus tíos. Y yo como bien acá, bien empoderada, dije, me pongo la playera que me dio la editorial de Todos deberíamos ser feministas y me bajé así, bien campante. Y mamá, ¿qué traes? Y yo les vengo a contar una historia que me pasó. Y les empecé a contar todo esto. Entonces después de leer ese libro, empecé a buscar más los libros que estas chicas habían recomendado. Y dije, no, ¿cómo es posible que este hombre hablándome así, y aparte también como que queriéndome tocar, porque de por sí estaba sentada acá, como que me empezaba a tocar la pierna, ¿no? Entonces darme cuenta de que sí, el machismo está muy vigente. Ese libro cambió mi vida, por la experiencia que tuve. Y pues ya, perdón por el show, pero es que así. Creo que es un tema bastante espinoso, sí, porque por lo que sucede aquí con las chicas, de hecho en el Estado de México, aquí en la biblioteca hay no sé, bueno, lo ves en los equipos, es el catálogo, creo, de la biblioteca. Hay un apartado que se llama violencia de género. Está muy fuerte, pero sí, pues te muestra todo lo que está pasando acerca de esta situación. Y sí es importante que nosotras las mujeres, pues de alguna manera nos vayamos documentando acerca de todas este tipo de cosas, porque sí, de que hay gente así, hay y peor.
y diario sufrimos porque las mujeres van caminando en la calle y mamacita, hijos de todas, es molesto y muy feo para nosotras. Entonces, igual, empezar a leer este libro de las lecturas conjuntas que Libros de Fortipos empezaba a hacer, yo me daba cuenta de que yo era feminista, no me asumía tampoco como feminista, me daba pena, pero al final, como Alejandra con sus videos, yo digo que ella fue la que me sacó del closet feminista, porque yo pensaba así, pero decía, no, van a pensar que odio a los hombres y que quiero matarlos. A algunos sí, ¿no? Pero no, o sea, esto sí me ha ayudado mucho también porque digo, bueno, ok, es triste, pero tengo que ir con precaución a donde vivo y tengo que estar haciendo estas cosas, ¿no? Pero sí estar más consciente de en qué tiempos estamos viviendo y cómo tratar de erradicar ese tipo de mentalidad. Pero yo creo que también esto es importante para los hombres igual, o sea, no solamente es tema para nosotras, es tema igual para hombres y mujeres, porque es cuestión de género y necesitamos que pues tanto la mujer como el hombre se dé cuenta en qué situaciones se está haciendo y que no es, pues no es correcto, ¿no? Ya para este siglo debemos de cambiar muchos estigmas y muchas cosas. Sí, y ahí vamos. Sí, primeramente Dios, vamos a lograr. Sí, ya nos quería comentar algo. Yo sé que es un tema muy amplio, del cual muy pocas personas tienen conocimiento. Esto va para hombres y para mujeres. Yo hace rato, bueno, antes de venirnos para este lugar, hice un en vivo y comencé a hablar sobre una experiencia que yo tuve respecto a algo similar que le pasó a mi hermana. No les voy a contar eso. El punto es de que mis amigos hombres me comentaban, no, pero es que no todos somos así, no, pero es que... También a los hombres nos acosan. También a los hombres nos acosan, también a nosotros. Le dije, sí, pero ¿ustedes sabían que México es el segundo lugar en violencia hacia la mujer? O sea, no estamos hablando de que México es de los primeros lugares en educación, tecnología, no, somos el segundo lugar en violencia hacia la mujer. La mujer gana 30% menos en un trabajo, pudiendo, o sea, si el hombre trabaja la misma jornada que la mujer en el mismo empleo, la mujer sigue ganando 30% menos. Y ahí es donde tú te das cuenta que las cosas no están pesadas de la misma manera. Y muchos hombres podrán decir, es que ya estamos hartos de escuchar a esos feminazis, o están locas. No somos feminazis, somos feministas. Se lucha porque a las mujeres nos vean igual que a los hombres. En cuestión de que le den el mismo valor a una mujer que al hombre, en cuestión de lecturas, en cuestión del ámbito laboral, en cualquier cuestión, porque valemos lo mismo, no tendríamos por qué valer menos por el simple hecho de ser mujeres. Y yo creo que a ti como hombre, entonces en este lugar, te importa, por eso estás aquí, porque tienes una mamá, tienes primas, tienes hermanas, tienes novia o tendrás novia, y es importante que sepas lo que una como mujer pasa. Entonces, leer mujeres sirve mucho. Digo, tú dices, no entiendo a las mujeres, ¿no? Léelas para que entiendas. Créeme, te va a servir muchísimo para entender y comprender qué hay detrás de esa mujer que tú ves que está enfrente de ti. Pues ya. Sí, y así las comprenderán mejor. Exacto. Porque no las comprenden. Pues es que es algo muy chistoso, porque una vez me acuerdo que estaba leyendo Un cuarto propio de Virginia Woolf y un amigo me dice, ay, yo no leo a Virginia Woolf porque es muy introspectiva. Así, ¿no? Ese fue su argumento. Y le dije, ¿cómo que introspectiva? Pues no sé, habla mucho de ella. Y yo, o sea, como que le dije, ok. Pero luego me dijo sus autores favoritos y dije, ¿acaso ellos no son introspectivos? O sea, ¿de quién está? ¿De qué autor? No sé si era Hemingway o estábamos hablando de otro. Y le dije, ¿has leído a James Joyce? Y dice, es que Virginia Woolf me aburre, ¿no? Siento que es muy lenta. Y yo, ¿pero te gusta James Joyce? Es muy extraño. O sea, a lo que voy es que, pues, en realidad yo creo que más bien es un prejuicio. O sea, no es como que realmente hayan buscado que leer o que realmente les interese leer a Virginia Woolf, porque a mí Virginia Woolf me parece maravillosa. Entonces, es más como un prejuicio y una especie de indiferencia. No, es que no me interesa saber cómo piensa ella. Y eso, pues creo que lo único que podemos hacer nosotras es darles, como decía Abril, esta es la invitación, esto es lo que hacemos, esto es lo que queremos seguir haciendo. Si
tú quieres, eres bienvenido, porque luego nos dicen, es que es un grupo que no aceptan hombres, ¿no? Pero no es cierto, nuestros hangouts son al público, son abiertos a internet, cualquier persona puede comentar, cualquier persona puede leer el libro. Nosotros hacemos la invitación al principio de mes, decimos, este mes vamos a leer Amparo Dávila, es lo que estamos haciendo durante octubre, y vamos a hablar sobre mujeres que hacen terror, ¿no? O sea, que son creativas en el género del terror. Cualquiera puede leerlo, cualquiera se puede integrar, cualquier persona, como se identifique, género, lo que la persona que quiera y desee compartir con nosotros sus apreciaciones de las lecturas, son bienvenidos. Que nuestro colectivo sea de puras mujeres es muy diferente, pero es porque somos amigas, ¿no? O sea, pues si es que de repente nos llegan mensajes así de hombres, de que ¿por qué no nos incluyen? ¿Por qué no me incluyen? Y yo, pues es que no te conozco, ¿por qué no me incluyen en el colectivo? Pero las invitaciones son abiertas, cualquier persona puede participar, y como decimos, si de verdad tienes curiosidad y tienes ganas de entendernos, pues la literatura hecha por mujeres te ayuda. Una forma. Claro que sí. Bueno, ya íbamos como para ir cerrando la presentación. Bueno, el diálogo, dije que era un diálogo. Ya lo mencionó Alejandra, nuestra lectura de este mes son los cuentos de Amparo Dávila. Los vamos a comentar en un hangout conmigo el 4 de noviembre en el canal de Hitsuji Books. Se escribe HITZUJI Books. BOOKS. Ahí vamos a comentarlo y vamos a tener como invitada a otra booktuber que se llama Vikinga Lectora. Bueno, se llama Mariana, pero le decimos Vikinga Lectora. Es una máster en el terror. Si no conocen su canal, igual los invitamos a que se sumerjan ahí porque habla mucho, pues, principalmente del terror. Y vamos a platicar sobre ese libro. Entonces esa es nuestra lectura actual, pero nos espera ya para el cierre de año cosas muy emocionantes, de verdad, estamos muy emocionadas por eso, con nuestras últimas 2 lecturas del año. ¿Se las hacen? Sí, en noviembre tenemos un invitado por primera vez. Invitada, porque en realidad no sé cómo se define. No sé. Sí, no. Pero es un chico que tiene 16 años, es español. No, es venezolano. No, sí es español, perdón. Es español. Este chico, Pepe Book, se llama, es un booktuber, es un chavito. 17 años para mí es súper chavito. Y es súper seguidor de nosotras, ha estado con nosotros leyendo, es fanático de Alejandra Pizarnik, lee muchísimas mujeres y es un muy buen promotor cultural. Y va a leer con nosotros un libro que se llama ¿No nacemos machos? ¿Se llama? Son ensayos sobre, de hombres y mujeres sobre cómo deconstruir la masculinidad. Como, pues sí, el título dice No nacemos machos. Entonces es un libro un poco diferente a lo que hemos leído porque no es como de una escritora, es más bien como para entender la masculinidad, para conversar con él y con otros hombres que muchas veces nos acercan y quieren seguir hablando sobre el tema, sobre la masculinidad, que creemos que no nos toca, pero pues, o sea, queremos contribuir en algo con esto. Entonces, esa es una. Y para finalizar, queremos leer la saga de una autora que ha sido el boom en los últimos años. Esta autora se llama Elena Ferrante, nadie sabe quién es una autora anónima, es italiana y tiene una saga que se llama Las dos amigas, que son 4 libros, una tetralogía maravillosa sobre Nápoles, Italia. Ahora a mí me gusta muchísimo, yo soy súper fan, pero pueden, no sé si ya lo que vieron. aquí mencionaron, ¿no? Que empezó el círculo de lectura aquí los martes a la 1 de la tarde. Sí, de hecho está en el pantalón. Buenísimo, Leana, es buenísima, es que a mí me gusta mucho. Pero queremos leerla porque queremos darle como un cierre al año, precisamente porque trata de la amistad entre mujeres y pues es algo de lo que hemos estado hablando durante todo el año con nosotras, como amigas, aprendiendo y aprendiendo entre nosotras, entonces queremos terminar con eso. Y pues, no sé si quieren mencionar alguna autora, para aparte de las que ya hemos leído, otras autoras que ya hemos conocido este año. Para cerrar. Pues no sé cuánto tiempo nos queda. Cerramos a las 7:30. Nos quedan 7 minutos. Pues sí, sí, no da tiempo. Bueno, ¿qué vas a pensar? Yo les quiero recomendar el mejor libro que leí este año. Yo creo que va a ser el mejor libro. La autora se llama Fernanda Melchor. Fernanda Melchor es una autora de Veracruz. Es una mujer talentosísima, de verdad. Yo la conocí con un libro que se llama Aquí no es Miami, que es una serie de crónicas sobre el narcotráfico en Veracruz. Tiene otra novela que se llama Falsa Liebre y actualmente acaba de publicar
el libro Temporada de Huracanes, que es maravillosa. Se trata sobre la historia de un pueblo en Veracruz donde aparece muerta una mujer en un lago y vas conociendo las historias de todos los personajes que tuvieron algo que ver con ella, pero es magistral esa mujer, de verdad es muy joven y muy talentosa y la admiro. Siempre la quiero recomendar. A ver, yo traía aquí un libro incluso por si daba tiempo de leerles alguna cosa, pero no. Entonces nada más voy a recomendarles. La autora se llama Chantal Maillard, disculpen, no sé francés, pero bueno, ella es de Bélgica y tiene ya la nacionalidad española, si no me equivoco, reside en España y hace poesía y su poesía tiene un toque, yo diría muchos toques, de filosofía, o sea, sus poemas son incluso ensayos en sí mismos, sus formas de escribir se salen de lo que nosotros podríamos entender como poesía convencional, porque combina incluso la narrativa, combina, ya lo dije, el ensayo, ¿no? Es muy recomendable, no sé, tendría que leer, como para que me entiendan, tendría que leer un fragmento, pero yo les sugiero que la busquen. Esta es una compilación del Fondo de Cultura Económica que se llama En un principio era el hambre y tiene pues desde los, ¿qué? Son 25 años, de 1990 al 2015, o sea. ¿Cómo se llama la mujer? Chantal, y se escribe Maillard, el apellido. ¿Maillard? Maillard con doble L. Y bueno, sí, o sea, no puedo ahondar mucho tiempo, pero búsquenla, no se van a arrepentir. Incluso ella también combina lo performático, o sea, su forma de leer va muy de la mano con cómo quiere que se interpreten sus textos. Una misma palabra como que hace que se le vaya el significado que entendemos, no sé cómo explicarlo. O sea, tendrían que leer, pero búsquenla y ya entenderán. Rápido, quiero recomendarles a Marta Riva Palacio, escritora mexicana. Lo siento, a Marta Riva Palacio, escritora mexicana, literatura juvenil e infantil. Yo la conocí este año, a principios de año, cuando leí un libro que se llama Ella trae la lluvia, que trata mucho sobre, pues, como el desprecio al otro, es un tema más o menos de racismo, el desprecio al otro, de inmigración, el desprecio al inmigrante, a los refugiados especialmente, y es para niños. También tiene, creo que, otro libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, Buscando a Laika. Buenas noches, Laika. Buenas noches, Laika. Es como nuestra autora favorita, la verdad, del colectivo, o sea, del colectivo todos la admiramos muchísimo. ¿Cómo se llama el que acabas de mencionar? Buenas noches, Laika, y Ella trae la lluvia. El otro. Ella trae la lluvia. ¿Ella trae la lluvia? Ajá, la lluvia. Yo les quiero recomendar a Svetlana Alexievich. Es muy difícil de pronunciar. Es una autora bielorrusa y es periodista. Ganó el Premio Nobel de la Literatura en el 2015, por eso la leí. Tristemente por el Premio Nobel, pero en verdad su trabajo es maravilloso, es muy estremecedor. Su libro La guerra no tiene rostro de mujer, Los muchachos de Zinc, ella va a los lugares donde hubo catástrofes, la Segunda Guerra Mundial, y te da un conjunto, una compilación de los testimonios y es muy llegador. Entonces, hay muchos libros. Ustedes nada más busquen Editorial Debate Svetlana y les va a salir todos sus libros muy buenos. Y ya para cerrar, yo les quiero recomendar a mi poeta favorita, que se llama Idea Vilariño. Es uruguaya y la amo con todo mi corazón. Es muy sad, es muy triste. No podría decirse precisamente que es feminista, porque sí tiene unos poemas muy cortavenas, de rayos, mucha dependencia emocional. Pero para una tarde de lluvia con cafecito y triste, creo que sería un gran acompañamiento. Y pues queremos agradecerles por estar aquí, por haberse quedado hasta el final, y de verdad los invitamos a darse una vuelta por nuestras redes sociales.